veníamos leyendo a través de los medios, las webs y los medios gráficos sobre todo, de el mal momento, terrible momento, grave situación política y democrática que está atravesando Perú, con una crisis. Mira, tengo un amigo que hace como 6 meses me pasó unos videos de policías reprimiendo y matando a gente en Perú. Mira, hace un montón, y pidiendo visibilidad, y realmente fue muy difícil lograr que eso se traslade a los medios nacionales. Y lo que está pasando en Perú con este golpe de Estado a Pedro Castillo por parte de Dina Boluarte es realmente gravísimo, gravísimo, y estaría bueno que los medios nacionales enfoquemos un poco en lo que está pasando en ese país. Pero bueno, está allí en Lima, Perú, Manuela Castañeira, está, bueno, en ese lugar, en el lugar indicado donde está sucediendo esto, hay protestas de magnitud. Queremos preguntarle, ella se fue, imagino, a acompañar lo que es la exigencia de la renuncia a este gobierno golpista, como siempre hacia la izquierda, sumándose a causas como estas, y le queremos preguntar a Manuela que en primera persona nos cuente de su viaje, pero también qué vio con sus propios ojos que está ocurriendo en Perú y cómo se sale eso. Manuela, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas tardes, muchas gracias por el llamado y por lo que estás aportando en tu introducción. Das ahí con una definición que ha sido muy discutida y es muy importante decir que acá en Perú en este momento hay un golpe de Estado. Uh-huh. ¿Por qué no lo sería? Estoy en Lima, Perú, lo es. Claro, por eso Perú, digo. Y te puedo, se cuestionó mucho eso, ¿no? Que eso no es un golpe, que está pasando otra cosa, que hubo una... Lo mismo en Bolivia decían lo mismo, sí, les cuesta asumir los golpes de Estado, exacto. Pero bueno, vamos... Exactamente, porque tienen nuevas características en el siglo XXI y en estas épocas, pero siguen siendo golpes de Estado. Acá hay, lo saben ustedes, más de 60 muertos, una represión brutal, las balas de plomo van contra el pueblo movilizado, y además te cuento acá de primera persona, en Lima está militarizada. Eso contame. La zona, exactamente. En la región sur del país hay un estado de excepción brutal y una militarización brutal, pero acá en Lima, en la capital, también te digo que ya vi tanquetas en las calles, así como si nada, militares, policía militar. No podés cruzar una plaza, por ejemplo, por el centro, porque están tomadas por la policía las plazas para que la población no se congregue. Yo me he entrevistado, vine acá a Perú porque, como vos bien indicabas, es gravísima la situación y queríamos solidarizarnos en persona con la resistencia contra el golpe de Dina Boluarte, y además queríamos también transmitir lo que está pasando. Me entrevisté con el secretario general de la CGT, con distintos referentes gremiales. Recién vengo de la Universidad Nacional de Ingeniería, que ha sido sede de alojo de estudiantes que han venido movilizados. Te pregunto, Manuela, perdóname, que te corte antes que te vayas del tema, para entender un poco. Vos viajás hasta allá, me parece a mí, me encanta y me gusta, yo también lo haría si tuviese la posibilidad y el tiempo, me encantaría ir al conflicto para verlo yo también y solidarizarme. Ahora, cuando llegás, ¿qué sentís? Y esto lo digo desde el desconocimiento, nunca tuve la posibilidad de preguntarle a alguien. Cuando te encontrás o te reunís institucionalmente con estas personas que me comentabas, que tienen estos cargos, ¿lo haces y lo hacen desde la estricta formalidad y legalidad, o siente que lo están haciendo un poco, por lo que existe, me contabas de los policías, que está todo tomado y que es un golpe de Estado, que sentís que lo están haciendo en la ilegalidad y se tienen que esconder para reunirse, o lo hacen público el encuentro? Mira, no, la verdad que todo el viaje ha sido con cuidados, porque obviamente ya recibí amenazas, y las situaciones de una conflictividad tal, de sectores vinculados al fujimorismo, hay muchísima tensión, y nosotros lo que queremos es la lucha la está dando el pueblo peruano. Pregunto esto porque digo que muchas veces ese tipo de reuniones están prohibidas en los golpes militares o en los golpes de Estado, normalmente no permiten que hagan este tipo de... Por ejemplo, los referentes de la CGTP me decían que ha habido asesinatos a referentes en la zona. Entonces están muy preocupados porque intentan matar a sus dirigentes. Pero además de eso, también lo que hay, no te diría que llegó a ese clima. Por supuesto que las reuniones que he tenido han sido con cuidados, lamentablemente no publicándose previamente, sino posteriormente de suceder las reuniones. Vos sabés también, Diego, había estado en Bolivia cuando fue el golpe de Áñez, y en el mismo momento que habían sido las masacres en Sencata y Sacaba. Entonces y había toda una hostilidad, digamos, hacia la Argentina en ese momento, porque en Argentina se hablaba de un golpe, o ciertos sectores hablábamos de que había un golpe, y también había sido muy tenso, así que tengo también ese triste aprendizaje de tener que tener cuidados,
del no ejercicio pleno de tus libertades democráticas al encuentro, a la protesta y a decir libremente lo que pensás y a solidarizarte libremente. Así que no hago eso libremente, lo hago con cuidado por las amenazas, aunque sí todas estas reuniones que te cuento han sucedido, y te cuento que hay una resistencia profundísima, hay una movilización gigante y es de todas las zonas. ¿Cómo son las movilizaciones? ¿Son diarias, semanales? ¿Cómo se juntan? Todos los días. ¿Qué hacen? Todos los días. ¿Qué piden? ¿Adelanto de elecciones? ¿O piden cuáles son las banderas que levantan? Hay consignas centrales que está, todas las organizaciones con las que me reuní, desde estudiantiles, docentes, trabajadores, en la marcha en la que estuve en el día de ayer acompañando y demás. Las consignas son muy claras y vienen de la calle. Están pidiendo, en primer lugar, que se vaya Dina Boluarte. Primero empezó diciéndose Dina traidora y ahora se dice Dina asesina. Esa es la consigna de la marcha, se canta, esos cantos estaban ayer. Se está pidiendo el cese de la represión, eso muy claramente, porque es indignante la matanza abierta que ha habido con balas de plomo por parte de las fuerzas represivas. Se está pidiendo una asamblea constituyente, eso es muy importante porque hay discusiones de fondo que están acá para refundar el país, para refundar el Perú, que el Perú está saqueado en este momento por el fujimorismo. También se pide el cierre del Congreso fujimorista. Esa consigna causa impacto en Argentina porque no se entiende, hay una confusión, y tiene que ver con que Fujimori, la última dictadura, la dictadura que duró décadas, brutal, con decenas de miles de detenidos desaparecidos, dejó de manera fraudulenta, con fraude así liso y llano, una constitución que dejó un montón de mecanismos maniobreros, por un lado, para destituir presidentes, que es lo que ha sucedido con Castillo, que son las famosas nefastas maniobras de vacancia, que se elige un presidente y viene un Congreso y dice, no, por este criterio moral yo lo destituyo, así es una vergüenza. Qué locura, y los destituyen, y así han pasado un montón de presidentes, por eso se cuestiona este Congreso. Y además, por eso te digo muy en concreto, y además hay otra discusión que me la contaron mucho en las reuniones que estuve manteniendo, que durante el 2023 y el 2024 se vencen muchos tratados de libre comercio que había establecido hace 30, 40 años el propio Fujimori. Esos tratados de libre comercio son de saqueo del Perú, el saqueo de sus recursos naturales muy valiosos, el gas, el litio, el cobre y demás, de saqueo de sus recursos naturales, de sus recursos históricos, de sus ruinas, de su historia, para que sean expoliados por un turismo del cual se lleva todo el ingreso. Las empresas estadounidenses se llevan el 82% de los ingresos y dejan el 18% para el Perú, y no queda nada para el pueblo peruano, y hay un hartazgo. Y la palabra que dicen, están hartos de la marginación, de la pobreza. Estamos hablando de que la clase obrera ocupada está en el 80% en el trabajo informal y semiempleo. O sea, imagínate ese grado de informalidad para vivir en el Perú, donde está muy atacada la salud pública. A ver, te perdimos. A ver si fue solamente 2 o 3 segundos. No, perdimos la comunicación directamente. Qué interesante. Bueno, es tremendo lo que está pasando en Perú, ¿no? Con protestas del pueblo que reclama estos 4 puntos que nos decía, pueblo que también ya eligió a su propio presidente. Que era Pedro Castillo. Al que el Congreso termina destituyéndolo. Muy fácil, de manera muy sencilla lo destituyeron con la excusa, la causa. Y lo meten preso, ¿no? Exactamente, y con estas 4 consignas, afuera obviamente el gobierno de Dina Boluarte, con frases muy fuertes: Dina asesina, el pueblo te repudia, la sangre derramada jamás será olvidada, afuera Congreso corrupto, que cese la represión, una asamblea constituyente y el cierre del Congreso fujimorista. Esto lo decía Manuela, ya vamos a volver con ella, pero recuerden, 58 muertos, 47 asesinados por la Fuerza de Seguridad, 46 por disparo a la policía. Uno fue el último sábado y hubo hasta un muerto. Hubo un policía que le disparó a la cabeza desde muy pocos metros con una bomba, un gas lacrimógeno. Así mataron a uno. Y ahora lo que están haciendo, y voy a ir más allá de la reflexión que estaba haciendo Manuela, lo que necesitamos es paz y democracia, ¿no? Plena. Y entiendo desde hace unas horas, en esta semana, legisladores que están negociando un acuerdo de consenso que permita alcanzar los votos necesarios para adelantar las elecciones. Entiendo que las quieren hacer este año en octubre, si no
a ver, le quiero preguntar si sería en 2026, entiendo. ¿Cómo, Manuela, estás ahí? ¿Te recuperamos? ¿Cómo está, Diego? Sí. Bien, el tema de adelantar las elecciones, ¿quieren que sea en octubre este año? Si no, ¿cuándo serían las elecciones? Si dejan todo así como está ahora. La discusión que está teniendo el Congreso es nefasta y está totalmente de espaldas a lo que es el clima social. Cuando empezaron a discutir hacer elecciones en 2026, la rebelión no se los va a permitir. 3 años. Acá hay un gobierno que no puede, yo leí algunas frases, un gobierno que está muy deslegitimado, el pueblo la repudia, es realmente ilegítimo. Para ellos se sienten democráticos y que dentro de las herramientas legales que te habilita, ellos creen que hicieron lo correcto y se sienten... Más que democráticos, para que ustedes se grafiquen, se sienten por encima de la sociedad. Y están discutiendo cómo perpetuar su poder, cómo hacer una elección a su conveniencia, porque además, por esto que te decía de los tratados de libre comercio que vencen este año, están intentando mantener algún tipo de gobierno que controlen para poder firmar y renovar esos tratados de libre comercio. Y después hacer elecciones. ¿Por qué no se puede llamar a una asamblea constituyente? ¿No lo permite la Constitución? Eso es lo que permite el pueblo. Eso es lo que permite el pueblo. La Constitución que hay hoy es una estafa, es fujimorista. Es como que Videla haya dejado una Constitución en Argentina para que el poder se perpetúe a sí mismo y el pueblo no sea tenido en cuenta. Por eso se quiere hacer una asamblea constituyente, para discutir, por ejemplo, los mecanismos democráticos de que se respete una elección a presidente, que no se hizo. Para discutir poner un límite al saqueo del país. Estos tratados de libre comercio que yo te mencionaba no se firman en el Congreso. Lo firma un presidente con un ministro, o sea, 2 personas, por 30 años, le dan fuerza de ley, les dan constitucionalidad a los tratados de libre comercio, al saqueo del gas, al saqueo de Machu Picchu, que también está siendo saqueada, recursos. A ese saqueo de ese tren que te lleva y que destruye la ruina, que no tiene ningún cuidado, nada, a todo eso, no queda nada para el Perú, nada, y lo decide una sola persona, y si los trabajadores lo quieren cuestionar, los vecinos, las comunidades lo quieren cuestionar, no se los permiten. Entonces, hay un hartazgo. Realmente se están discutiendo cuestiones de fondo, y esos poderes concentrados están haciendo el uso de la represión para sostenerse en el poder y para mantener sus privilegios. Entonces hay una discusión muy de fondo en Perú en este momento, y yo les quiero dar una reflexión más que también es motivo de nuestro viaje y que nos preocupó, y con la confusión que hay con lo que acá está pasando, a mí me parece que fue un error y no abonó que Alberto Fernández y Lula de Brasil hayan reconocido en la CELAC a los representantes de Dina Boluarte porque han colaborado con la confusión a lo que está pasando acá. Mira, a mí adhiero a tu comentario, me parece que fue un error. Mi pregunta iba a ser, mira, y no es que respondiste antes, pero digo, más allá de Argentina y Brasil, no siento que haya un repudio fuerte, generalizado, concreto y visible de todos los países latinoamericanos o por lo menos sudamericanos. No lo hemos visibilizado. Solo Evo, que de hecho tiene la entrada prohibida a Perú. A Perú, que son ahí cercanos ellos, limítrofes, pero ¿notás que hay una cierta distancia y una falta de compromiso hasta en nuestro país propio, por ejemplo? Me parece que lo que más influyó fueron las posiciones de Alberto y de Lula, que fueron las que generaron... A ver, el primero que salió a reconocer a Dina Boluarte fue Estados Unidos, el gobierno de Biden, lo mismo que hicieron con Añez. O sea, son el gobierno, el Estado que busca legitimar a las dictaduras y a los golpes, a los nuevos golpes de este último periodo. Y la verdad que ha sido lo de Lula y lo de Alberto Fernández ha sido escandaloso, porque son los gobiernos que se suponía que deberían tener una postura que ayude en el resto de Latinoamérica, y han abonado la confusión. Ahora, igual te digo que por abajo, en las organizaciones populares, en los movimientos sociales, en las organizaciones de trabajadores, estudiantiles, hay una gran solidaridad y una gran comprensión de lo que está sucediendo. Este diálogo que nosotros estamos teniendo en este momento canaliza y le da una voz, ayuda a visibilizar lo que pasa, y te lo digo por los mensajes que me han llegado de apoyo de las comunidades peruanas en Argentina, de peruanos acá, cuando subo notas, cuando subo a las redes sociales, cuando subo entrevistas, ha sido impresionante, y de agradecimiento por difundir lo que está sucediendo. Yo creo que es muy importante eso, porque además este gobierno no se quiere ir, ese Congreso no quiere soltar sus privilegios, y la movilización acá es muy grande. Ahora para el 9 han llamado una huelga general. Este sábado vuelve a haber movilizaciones. Hay organizaciones del interior de las comunidades. Además, el gobierno, imagínense, acusa de terroristas a las comunidades originarias que se organizan. O
se autofinancian, que los vecinos en las rutas van dándoles agua, comida, techo para que vengan, que las dos universidades se han abierto para recibirlos del interior, y el gobierno les dice terroristas. Ayer vi una pintada que me parece que clarifica mucho, dice: no somos terroristas, somos de las provincias. Claro, somos de las provincias y estamos reclamando por esto con total, más pacíficamente. Los que reprimen son la policía, no hay dudas de eso. Sí, la violencia viene por el lado de la policía. Exactamente, las fuerzas. ¿Hasta cuándo te quedas, Manuela? Estamos yéndonos, por ahí no damos muchos detalles todavía por cuestiones de cuidado. No, pero digo, ¿te quedas 15 días más o 2? No da para tanto por la situación. Así que el viaje va a ser más bien corto, por motivos de cuidado, pero sin duda vamos a seguir siendo de la partida para futuras delegaciones. No, te preguntaba eso para que nos tengas al tanto y que cuentes con nosotros. Y en estos días, hay alguna noticia, algo que haya sucedido, sabes que acá nos interesa estar en el día a día. Por eso, cuídate mucho y te mandamos un beso. Te agradezco enormemente. Gracias, Manuela. Te agradezco enormemente y realmente es muy importante que, con todas las enseñanzas que tenemos del siglo XX, de lo que hemos visto en Argentina y de la última dictadura en Argentina, es muy importante la defensa incondicional de las libertades democráticas, del derecho a la organización y de la solidaridad internacional, de cuando eso, nunca más en Latinoamérica, un plan Cóndor, nunca más un golpe de Estado, en eso es muy importante hacerlo efectivo y dar cuenta de la resistencia popular que hay. Eso también muy importante, la voz del pueblo trabajador organizado. Y lo lindo sería que, quienes consideramos que estamos dentro de un proyecto nacional y popular, cuando decimos nunca más, es nunca más también esto, ¿no? Y si vino una delegación de Perú, es repudiarla porque no encuadra dentro de los parámetros de una democracia o de un gobierno que sea reconocido como corresponde dentro de lo que puede ser una asamblea constituyente. La verdad que estuvimos muy flojos y adhiero a eso que han hecho. Sí, espero que llegue ese reclamo, Diego. Manuela, un beso grande. Gracias por todo. Un fuerte abrazo. Chau, gracias. chau.